Hablaremos esta noche de enterramientos en la antigüedad, de los enterramientos más antiguos conocidos. Y también de cómo se procedía, las formas ceremoniales que se utilizaban, cómo se manipulaba al muerto. Al parecer, los primeros datan del cuarto milenio antes de Cristo. En aquel tiempo, los sumerios amortajaban ya a los difuntos, metiéndolos en una especie de canasta de junco trenzada. Y los textos antiguos dicen que lo hacían movidos por el temor. ¿De que resucitara? No sé, señor. Así, no sorprende que la mayoría de los ritos y ceremonias funerarias tienen un origen común, lo que dijo usted. El horror ante la eventualidad de que el espíritu del fallecido pudiera regresar al lugar donde había transcurrido su existencia. ¿Para qué? Para perturbar la paz de los vivos. Tenían miedo que los muertos regresaban. Discúlpeme. En los pueblos noreuropeos se ataba el cuerpo después de decapitarlo y de amputarle los pies. Así pensaban que evitarían que los muertos persiguieran a los vivos. Claro. Le cortaban la cabeza y los pies, además de que ya estar muerto ya es un asunto, ¿no? Los pueblos mediterráneos antiguos enterraban a los seres queridos lejos del poblado. Para asegurarse, no sé de qué, daban varias vueltas por los alrededores para despistar al muerto, para que no pudiera volver. Claro. Iban por lugares... Claro. Incluso en muchas culturas antiguas se solía sacar el cadáver, discúlpeme, por la parte trasera de la casa y incluso abrían un boquete en la pared por el que sacaban al cuerpo del fallecido y ese orificio era tapado inmediatamente después del entierro. Claro, que no saliera por la puerta. No. Es cierto que la costumbre de enterrar al difunto bajo 1,5 metros de tierra podía ser suficiente, por ejemplo, ¿no? Para que no volviera. Pero para mayor seguridad se tomó la precaución de encerrarlo en una caja de madera y clavar la tapa. Es demasiado, ¿no? Estamos hablando del ataúd. Los arqueólogos aseguran que el número de clavos que se ponía era a menudo exagerado. Muchos clavos. Sí. Y no contentos con estas precauciones, se cegaba la entrada de la tumba o se la cubría con una piedra muy pesada, y este es el origen de la lápida. Con el luto se pretendía evitar que el alma del muerto penetrara en el cuerpo de los familiares vivos. Era un intento de borrar la propia imagen para despistar al alma en pena. Así que te ponías un velo, una máscara, un disfraz protector, o si no, en otros pueblos el luto antiguamente era el color blanco, y así pretendían disfrazarse de espíritus, desorientando los difuntos bastante pavos, ¿no? Sí. Se dejan desorientar enseguida. En la antigua Roma se enterraba a los muertos al atardecer, guiados por un propósito muy concreto: despistarlo al muerto. Llevaban antorchas. Cuando llegaban al cementerio ya había anochecido del todo. Asociaban el fuego con la muerte. De hecho, la palabra funeral viene de la voz latina funus, que significa tea encendida. Algunas veces los ataúdes se encuentran en lugares inhóspitos. Ahí tienen los famosos ataúdes colgantes de los bos en la China. Los bos son una de las 56 minorías nacionales de la antigua China. Y estos sepulcros están colgando de los precipicios y, han sido incluidos entre las reliquias culturales de la China. Hay 265 sepulcros de ese tipo y se encuentran colgando entre 10 y 50 metros de altura, pero el más alto está a 100 metros de altura. Mirá vos. La creencia general es que pertenece, como se ha dicho, a la minoría de los Bos y Liaos. En cuanto a la historia, no se sabe cuándo se inició, pero sí que concluyó durante la dinastía Ming.
Los Toraja. Sí. Qué lindo nombre, ¿no? Sí. Los Toraja, los Toraja, los Toraja, los Toraja. Argentina es el mundial. Bien. Los Torajas son las personas que viven justamente en Tanah Toraja, en Indonesia. Dejan a los adultos muertos una temporadita a la intemperie, en un lugar específico, rodeados de unos árboles que, según la tradición, purifican el espíritu a modo de un filtro místico. Los restos, discúlpeme, van luego a un lugar excavado en la roca con estatuas representativas de los difuntos. Pero lo más interesante es quizá el entierro que se guarda para los niños, a los que todavía no les han salido los dientes, que para los Toraja todavía forman parte del ciclo de la naturaleza, ya que son niños muy chicos, no tienen destino en la vida. A estos pequeños se los mete en el interior de un árbol, en postura vertical, y rellenan el hueco con huevos a modo de ofrenda, y creando de este modo una especie de ciclo regenerativo natural. Los Toraja creen que los muertos tienen una forma de vida contraria a los vivos. Caminan cabeza abajo, hablan al revés, y las cosechas perdidas significa comida para los muertos. A eso le llaman pensar. Situado en un valle a unos 150 kilómetros al este de Lhasa, en el distrito de Drigong, en el Tíbet, fue creado en 1179 un monasterio por el fundador de esta tradición fúnebre, Drigung Kyogpa. La mayoría de los tibetanos, adheridos al budismo tibetano, enseñan que la reencarnación, o en la reencarnación, no hay ninguna necesidad de preservar el cuerpo, ya que el cuerpo navegará por la senda de los cielos como un barco vacío, así que el cuerpo, en fin, ¿para qué? Y este ritual, en la práctica, se conoce como Hathor. En tibetano significa dar limosna a los pájaros. Consiste simple y llanamente en la eliminación de los restos humanos de la persona fallecida. Como el nombre implica, el Hathor se considera un acto de generosidad al fallecido, y sus familiares proporcionan alimentos para otros seres vivos. Vamos, lo cortan en pedacitos y se lo dan a los pájaros para que se lo coman. La generosidad y la compasión para todos los seres son importantes virtudes en el budismo. La ceremonia ejecutada por los familiares es un poco dura, porque, como acabo de decir, desmenuzan al tío en trozos pequeños, con mucha frialdad, y después los ofrecen a las aves. Impresionante. Eso es impresionante. En el Tíbet, cuidado. Sí. Se pasan. Pero sí, hay mucha reencarnación en el Tíbet, de todos modos. Si vas a reencarnar, ¿qué tenés que hacer? Claro. ¿No? Yo contaba que incluso el Dalai Lama, ahora que hay elecciones, yo se lo conté a la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y no hizo ningún comentario. Y es la siguiente historia. En realidad, cuando está por morir el Dalai Lama, empiezan a buscar por ahí, por el barrio. Siempre lo buscan por el barrio para no tener que... Puede estar en cualquier lugar del mundo, pero es más barato buscarlo por ahí cerca, en Lhasa mismo. Entonces buscan a un niño, y ellos ya saben, los monjes que salen a buscar al sucesor, saben cuáles son los detalles que van a revelar que están ante el tipo, ¿no? Buscan unos cuantos, hasta que un niño aparece y tiene un lunar no sé dónde, o ante unas preguntas contesta de determinada manera. Entonces los tipos dicen, es este. Y se entiende que el niño elegido es una de las muchísimas reencarnaciones de Avalokiteshvara, pero también es el propio Dalai Lama que se está por morir, o que ya ha muerto. Quizá esto lo hacen cuando ya se murió.
De manera que es una sucesión perfecta, esto le decía yo a esta persona. La mejor sucesión es sucederse a uno mismo. Y sucederse a partir de un renacimiento. No volver uno a ocupar el lugar, sino renacer en otro. Para ocupar el mismo lugar que ocupaba, sin dejar de ser, pero renovado en su esencia y convertido de alguna manera en otro. No tengo más nada que decir. No tengo más nada que decir. Y eso no se lo dijo ahora, se lo había dicho. Se lo dije casualmente el día en que abandonaba su presidencia. Sí. El tema que vamos a escuchar se llama Olvidado. ¿Qué otra cosa es un finado de que el cual están todos los familiares diciendo que no vuelva más? Lo quieren evitar. Si lo quieren evitar, sí, lo están tratando como mal. Está bueno. Olvidado. Sí. Y este tango se llama Olvidado, es la historia de un difunto. Así que este es el tango que escucharemos por Edmundo Rivero y que ilustra esta pequeña charla que hemos dado acerca de antiguas formas y ceremoniales para enterrar a un señor.